Escucha esto con atención, porque lo que estás a punto de oír puede cambiar la forma en la que entiendes absolutamente todo lo que te rodea. Dos mentes separadas por siglos, dos visiones opuestas de la realidad, y una sola pregunta que ha inquietado a la humanidad desde siempre: ¿existe una verdad absoluta o todo es simplemente una interpretación creada por la mente humana? Bienvenido a Verdad Filosófica, un espacio donde no solo escuchas ideas, sino donde empiezas a cuestionar tu propia percepción del mundo, porque hoy no hablamos de teorías lejanas, hablamos de algo que define cada decisión que tomas, cada pensamiento que tienes y cada creencia que sostiene tu vida. Imagina por un momento que todo lo que ves, todo lo que sientes y todo lo que crees verdadero, no es más que una sombra de algo mucho más profundo, algo perfecto, inmutable, eterno, una realidad que no cambia aunque el mundo entero se derrumbe frente a tus ojos. Esa es la visión de Platón, quien afirmaba que vivimos atrapados en una ilusión, observando reflejos distorsionados de una verdad superior que solo puede ser alcanzada a través del pensamiento, la razón y la contemplación. Pero ahora detente, porque siglos después aparece una voz que rompe con todo, que cuestiona esa búsqueda de perfección, que mira directamente a esa idea de verdad absoluta y la destruye sin miedo, sin dudas, sin concesiones. Esa voz es la de Friedrich Nietzsche, quien propone algo radicalmente distinto: no existe una verdad universal, no existe una realidad perfecta esperando ser descubierta, lo único que existe son interpretaciones, perspectivas, construcciones humanas. Y en ese instante, el mundo deja de ser un lugar estable y se convierte en algo mucho más inquietante. Porque si Nietzsche tiene razón, entonces todo lo que consideras cierto podría ser simplemente una historia que te has contado a ti mismo para poder entender el caos. Ahora la pregunta ya no es filosófica, es profundamente personal, porque no se trata de quién tiene razón en términos académicos, se trata de qué visión estás utilizando tú para vivir, incluso sin darte cuenta. Piensa en esto: cuando buscas sentido, cuando te preguntas por el bien y el mal, cuando intentas entender qué es lo correcto, ¿estás intentando descubrir algo que ya existe o estás creando una respuesta que te da seguridad? Platón te diría que hay una verdad esperando ser encontrada, una estructura invisible que sostiene el universo, un orden que no depende de ti, que no cambia según tu opinión, que simplemente es. Nietzsche, en cambio, te miraría y te diría que esa necesidad de verdad es una forma de escapar, una forma de no aceptar la incertidumbre, de no asumir que eres tú quien debe darle sentido a todo. Y aquí es donde todo se vuelve incómodo. Porque ambas posturas tienen algo de verdad, y ambas también tienen algo que te obliga a enfrentarte contigo mismo de una forma que no siempre resulta fácil. Porque si eliges creer en una verdad absoluta, entonces debes aceptar que quizás estás lejos de ella, que tu vida es imperfecta, que tu percepción es limitada, que aún no has llegado a comprender lo real. Pero si eliges la visión de Nietzsche, entonces desaparece cualquier estructura segura, cualquier certeza firme, y te quedas frente a un vacío donde tú eres el responsable de construir significado. Y ese vacío puede ser aterrador o liberador, dependiendo de cómo lo mires. Muchos huyen de ese vacío, buscan respuestas definitivas, sistemas cerrados, ideas que les digan qué pensar, cómo actuar, qué es correcto y qué es incorrecto. Pero otros lo abrazan, lo aceptan, lo transforman en una oportunidad para crear, para definir su propia forma de vivir, para construir su verdad en lugar de buscarla fuera. Entonces, ¿qué es más real? ¿Una verdad que existe independientemente de ti o una verdad que nace desde tu propia conciencia? Tal vez la respuesta no sea elegir un lado, sino entender algo más profundo, que el ser humano vive en tensión entre ambas cosas. Porque hay aspectos de la realidad que parecen estables, constantes, casi universales, y al mismo tiempo hay interpretaciones, emociones y significados que cambian según cada persona. Esa mezcla es lo que hace que la experiencia humana sea tan compleja, tan rica, pero también tan confusa. Y en medio de esa complejidad, tú tomas decisiones todos los días sin darte cuenta de qué visión estás utilizando como base. Cada vez que juzgas algo como bueno o malo, cada vez que defines qué es importante para ti, cada vez que eliges un camino, estás respondiendo a esta pregunta sin saberlo. ¿Existe una verdad objetiva, o todo es interpretación? No es solo filosofía, es la estructura invisible de tu vida. Porque si crees que existe algo absoluto, entonces tu camino será buscarlo, acercarte, comprenderlo, alinearte con ello. Pero si crees que todo es interpretación, entonces tu camino será crear, experimentar, redefinir, romper límites. Y quizás lo más interesante no es quién tenía razón,
sino qué tipo de vida nace de cada perspectiva. Una vida orientada hacia la perfección, hacia el ideal, hacia algo más alto. O una vida orientada hacia la creación, hacia la libertad, hacia la construcción constante de significado. Y aquí es donde debes detenerte un momento y preguntarte con honestidad. ¿Estás buscando la verdad o estás creando una versión de ella que te permita seguir adelante? Porque al final, más allá de Platón y Nietzsche, más allá de teorías y debates, la respuesta siempre termina en el mismo lugar. Dentro de ti. Y cuando este video termine, esa pregunta va a seguir contigo. Y tal vez, solo tal vez, ya no vuelvas a ver la realidad de la misma forma. Y si todo lo que has creído hasta ahora no es más que una capa superficial de algo mucho más profundo, algo que nunca te enseñaron a ver, algo que ha estado frente a ti todo el tiempo pero que tu mente no ha sabido interpretar porque fue entrenada para aceptar, no para cuestionar. Desde pequeños, absorbemos ideas como si fueran verdades incuestionables, conceptos sobre lo correcto, lo real, lo importante, sin detenernos a pensar de dónde vienen realmente esas certezas y si tienen una base sólida o simplemente forman parte de una construcción colectiva. Y en ese proceso silencioso, casi invisible, se forma una estructura mental que condiciona cómo interpretas el mundo, cómo reaccionas ante lo desconocido y cómo defines lo que es verdad sin siquiera darte cuenta de que estás siguiendo un guión. Aquí es donde la pregunta vuelve a aparecer, más fuerte, más incómoda, más difícil de ignorar, porque si tus creencias no nacieron de una búsqueda consciente, entonces ¿qué tan reales son para ti? Tal vez Platón tenía razón al decir que vivimos entre sombras, pero no necesariamente en el sentido literal de una cueva, sino en una realidad filtrada por ideas heredadas que nunca fueron cuestionadas profundamente. Pero al mismo tiempo, Nietzsche también parece susurrar en el fondo, recordándote que incluso esas sombras tienen el poder que tú les das, que sin tu interpretación, sin tu creencia, no tendrían el mismo impacto en tu vida. Entonces te encuentras en un punto intermedio, en una especie de frontera invisible entre descubrir y crear, entre aceptar y cuestionar, entre seguir lo establecido o romper con ello. Y es en ese punto donde ocurre algo interesante, porque comienzas a notar que la mayoría de las personas nunca llegan ahí, nunca se detienen lo suficiente como para observar sus propios pensamientos desde fuera. Viven reaccionando, respondiendo, adaptándose, pero rara vez reflexionando con verdadera profundidad sobre el origen de lo que consideran cierto. Y sin embargo, tú estás aquí, escuchando esto, lo que significa que de alguna forma ya has empezado a salir de esa inercia, aunque sea solo un poco. Pero salir tiene un precio, porque cuanto más cuestionas, menos certezas tienes, y cuanto menos certezas tienes, más incómoda se vuelve la existencia. No hay respuestas rápidas, no hay caminos completamente definidos, no hay una voz externa que te diga exactamente qué hacer en cada momento. Y ahí es donde muchas personas retroceden, prefieren volver a la seguridad de lo conocido antes que enfrentarse a la incertidumbre de lo real. Pero hay algo dentro de ti que no quiere retroceder, algo que siente que hay más, que no se conforma con explicaciones simples, que busca profundidad incluso cuando duele. Ese impulso es el que ha movido a pensadores, filósofos y buscadores durante siglos, esa necesidad de entender más allá de lo evidente, de ir más allá de la superficie. Y cuando lo sigues, cuando decides no ignorarlo, comienzas a ver cosas que antes pasaban desapercibidas, patrones en la forma en que piensas, en cómo reaccionas, en cómo interpretas la realidad. Te das cuenta de que muchas de tus certezas eran frágiles, que muchas de tus convicciones dependían del contexto, de la cultura, del entorno en el que creciste. Y eso no significa que todo sea falso, pero sí significa que todo puede ser revisado, replanteado, reconstruido. Ahí es donde aparece una nueva forma de ver la vida, no como algo fijo, sino como algo dinámico, algo que se transforma a medida que tú también lo haces. Ya no buscas respuestas absolutas como antes, pero tampoco te pierdes en el caos de pensar que nada tiene sentido. Empiezas a encontrar equilibrio en medio de la incertidumbre, una especie de calma que no depende de tener todas las respuestas, sino de estar dispuesto a seguir preguntando. Y en ese estado, algo cambia dentro de ti, ya no necesitas aferrarte con tanta fuerza a lo que creías, porque entiendes que cambiar de perspectiva no es perder, es evolucionar. Y quizás ahí, justo ahí, es donde la verdad deja de ser algo externo que persigues o algo arbitrario que inventas y se convierte en una experiencia viva, algo que se construye y se descubre al mismo tiempo. Porque al final, la pregunta no desaparece, pero tú ya no eres el mismo cuando la haces.
Hay un momento en la vida en el que todo lo que dabas por hecho comienza a sentirse extraño, como si de repente las certezas que te acompañaban desde siempre empezaran a perder fuerza, como si algo dentro de ti despertara y empezara a cuestionar lo que antes simplemente aceptabas sin resistencia, y en ese instante no es el mundo el que cambia, eres tú quien empieza a verlo de otra manera, con una profundidad que incomoda pero que al mismo tiempo atrae, porque intuyes que detrás de esa incomodidad hay algo más real que cualquier seguridad superficial. Y entonces comienzas a observar con más atención, no solo lo que ocurre a tu alrededor, sino también lo que sucede dentro de ti, tus pensamientos, tus reacciones, tus creencias. Y te das cuenta de que muchas de ellas no surgieron de una reflexión consciente, sino que fueron adoptadas, absorbidas, integradas casi sin darte cuenta, como si hubieras heredado una forma de ver la realidad que nunca elegiste realmente, pero que sin embargo ha condicionado cada decisión importante de tu vida. En ese proceso de observación aparece una sensación difícil de describir, una mezcla entre curiosidad y vértigo, porque cuanto más profundizas más evidente se vuelve que la línea entre lo que consideras verdad y lo que es simplemente interpretación es mucho más difusa de lo que imaginabas, y esa idea, lejos de darte tranquilidad, abre una puerta hacia un territorio desconocido donde ya no puedes apoyarte en certezas absolutas. Es ahí donde la mente intenta resistirse, intenta aferrarse a algo sólido, a una idea que no cambie, a una estructura que le dé estabilidad, porque enfrentarse a la posibilidad de que muchas de tus convicciones no sean universales sino construcciones temporales puede resultar profundamente desestabilizador, casi como si el suelo bajo tus pies dejara de ser firme y comenzara a moverse lentamente. Pero al mismo tiempo, en medio de esa inestabilidad, aparece una oportunidad silenciosa, una posibilidad que no todos se permiten explorar. La de reconstruir tu forma de entender la realidad desde un lugar más consciente, más honesto, más alineado con tu propia experiencia en lugar de seguir repitiendo patrones que nunca cuestionaste. Y en ese punto empiezas a notar algo aún más profundo, que no solo interpretas el mundo exterior, sino que también interpretas constantemente tu propia vida, lo que te ocurre, lo que sientes, lo que piensas, y que esa interpretación define en gran medida cómo experimentas la realidad, como si la verdad no fuera solo algo que está fuera esperando ser descubierto, sino también algo que se configura dentro de ti en cada momento. Esa comprensión cambia la forma en la que miras todo, porque ya no puedes ver las cosas de manera completamente ingenua, ya no puedes asumir que lo que percibes es la única forma posible de entender lo que ocurre. Y esa apertura, aunque incómoda, también es profundamente liberadora porque te permite salir de interpretaciones rígidas que limitaban tu forma de vivir. Sin embargo, esa libertad no viene acompañada de respuestas fáciles, al contrario, cuanto más consciente te vuelves más preguntas aparecen, y esas preguntas no siempre tienen una solución clara, lo que te obliga a convivir con la incertidumbre de una manera que antes evitabas, aprendiendo poco a poco a no necesitar certezas absolutas para sentirte en equilibrio. Y es en ese aprendizaje donde ocurre una transformación real, una transición silenciosa desde una mente que busca respuestas definitivas hacia una conciencia que acepta la complejidad, que entiende que la realidad no es algo simple ni completamente accesible, sino una experiencia en constante cambio que requiere atención, presencia y apertura. A partir de ahí, empiezas a notar cómo muchas discusiones sobre la verdad no son realmente sobre la verdad en sí, sino sobre la necesidad humana de sentirse seguro, de tener una base firme desde la cual interpretar el mundo, y eso explica por qué diferentes personas pueden sostener ideas completamente opuestas con la misma convicción. Porque en el fondo, más allá de los argumentos, lo que está en juego es la forma en la que cada uno construye sentido, la manera en la que cada mente organiza la realidad para poder habitarla sin perderse en el caos. Y entender esto cambia completamente la forma en la que juzgas las ideas de los demás. Ya no se trata de quién tiene razón en términos absolutos, sino de comprender desde qué lugar surge cada visión, qué necesidad responde, qué experiencia la sostiene, y esa comprensión abre la puerta a una forma de ver el mundo mucho más amplia, más flexible, menos reactiva. En ese estado, te vuelves más observador, menos impulsivo, más consciente de que cada pensamiento es solo una posibilidad entre muchas, y que aferrarte a uno como si fuera la única verdad puede limitar tu capacidad de ver más allá. Y poco a poco, sin darte cuenta, empiezas a vivir de una manera diferente, con más presencia, con más profundidad, con una especie de calma que no depende de tener todas las respuestas sino de estar en paz con el proceso de seguir explorando. Esa calma no es pasividad, es claridad, es la capacidad de moverte en la incertidumbre sin necesidad de escapar de ella, de aceptar que la realidad es compleja sin intentar reducirla a explicaciones simples que solo tranquilizan momentáneamente.
Y en ese punto, algo cambia en tu relación con la vida, porque ya no necesitas que todo tenga un significado fijo, empiezas a encontrar valor en la experiencia misma, en el proceso de observar, de aprender, de cuestionar. Te das cuenta de que vivir no es tanto encontrar una verdad definitiva como participar en una exploración constante, una búsqueda que no siempre tiene un destino claro pero que en sí misma tiene sentido. Y eso transforma incluso la forma en la que entiendes los momentos difíciles, porque en lugar de verlos como errores o problemas que deben ser eliminados, empiezas a verlos como parte del proceso de comprensión, como oportunidades para ver más profundamente. A medida que integras esta forma de ver la realidad, tu mente deja de ser un lugar rígido y se convierte en un espacio más abierto, más dinámico, donde las ideas pueden cambiar sin generar conflicto interno. Y en ese espacio, la verdad deja de ser un concepto fijo para convertirse en algo vivo, algo que se mueve contigo, que evoluciona a medida que tú también lo haces, que no se impone sino que se descubre y se construye simultáneamente. Y quizás, al final de todo este recorrido, lo más importante no sea encontrar una respuesta definitiva, sino haber desarrollado una forma de mirar que te permita vivir con más conciencia, más profundidad y más libertad. Porque en el momento en el que dejas de buscar certezas absolutas y empiezas a habitar la pregunta con honestidad, algo dentro de ti se alinea de una forma que no depende de tener razón, sino de estar despierto. Y cuando eso ocurre, la forma en la que ves la realidad cambia para siempre, y ya no hay vuelta atrás. Hay una sensación silenciosa que aparece cuando empiezas a mirar la realidad con más profundidad, como si algo dentro de ti supiera que lo que ves no es todo lo que existe, como si hubiera capas invisibles que nunca te enseñaron a percibir, y esa sensación no llega con ruido ni con respuestas claras, llega como una inquietud constante que te acompaña incluso cuando intentas ignorarla. A medida que esa inquietud crece, comienzas a notar que muchas de las cosas que antes parecían evidentes ahora se sienten incompletas, como si les faltara algo esencial, y en ese momento te das cuenta de que no es el mundo el que ha cambiado, sino tu forma de observarlo, una forma que ya no se conforma con lo superficial. Empiezas a cuestionar ideas que antes aceptabas sin resistencia, conceptos sobre la verdad, sobre la realidad, sobre lo que significa vivir correctamente, y cada una de esas preguntas abre una nueva puerta que no siempre conduce a respuestas, sino a más preguntas, más profundas, más difíciles de ignorar. Y es ahí donde aparece una especie de vértigo, una sensación de estar avanzando sin un mapa claro, sin una guía definitiva, como si estuvieras explorando un territorio que no tiene caminos marcados, donde cada paso depende de tu capacidad de observar, de interpretar y de decidir. Sin embargo, en medio de esa incertidumbre también aparece algo inesperado, una forma distinta de claridad que no depende de certezas absolutas, sino de una comprensión más flexible, más abierta, más consciente de la complejidad de la experiencia humana. Te das cuenta de que la necesidad de tener respuestas definitivas muchas veces nace del miedo, del deseo de controlar lo incontrolable, de reducir lo desconocido a algo que puedas entender fácilmente, aunque esa simplificación no refleje la realidad completa. Y entonces comienzas a soltar poco a poco esa necesidad, no porque hayas encontrado todas las respuestas, sino porque has entendido que tal vez no existen de la forma en la que esperabas, que la realidad no es un problema que deba resolverse, sino una experiencia que debe ser vivida con atención. En ese proceso, tu relación con la verdad cambia, deja de ser algo externo que debes alcanzar y se convierte en algo que también se construye desde tu propia conciencia, desde tu forma de interpretar lo que ocurre a cada instante. Y esa transformación no es inmediata ni sencilla, es un proceso continuo que requiere paciencia, honestidad y la disposición de mirar incluso aquello que incomoda, aquello que rompe con lo que creías saber. Poco a poco, empiezas a notar que la mayoría de las personas viven dentro de estructuras mentales que nunca cuestionan, repitiendo ideas, creencias y valores que han sido transmitidos sin un análisis profundo, como si fueran verdades incuestionables. Y eso no es necesariamente negativo, pero sí limita la posibilidad de ver más allá, de explorar nuevas perspectivas, de descubrir formas diferentes de entender la realidad que pueden ser igual de válidas o incluso más coherentes con la experiencia personal. Cuando te permites salir de esas estructuras, aunque sea parcialmente, comienzas a experimentar una forma distinta de libertad, una libertad que no viene de hacer lo que quieres sin límites, sino de comprender por qué haces lo que haces. Esa comprensión te da una claridad que no depende de tener una verdad absoluta, sino de estar más conectado con tu propio proceso de pensamiento, con tu forma de interpretar el mundo. Y en ese punto, algo cambia profundamente, porque ya no necesitas defender tus ideas con la misma rigidez,
puedes observarlas, cuestionarlas, modificarlas sin sentir que estás perdiendo algo esencial. Empiezas a entender que cambiar de perspectiva no es una debilidad, sino una forma de evolución, una señal de que estás dispuesto a crecer más allá de lo que ya conoces. Y esa apertura te permite ver la realidad desde ángulos que antes ni siquiera considerabas posibles, ampliando tu comprensión de lo que significa vivir. A medida que esa comprensión se profundiza, también cambia tu relación con los demás, porque empiezas a ver que cada persona vive dentro de su propia interpretación de la realidad, condicionada por su historia, sus experiencias, sus creencias. Eso no significa que todas las interpretaciones sean iguales, pero sí implica que ninguna es completamente independiente del contexto en el que se forma. Y esa idea, lejos de relativizarlo todo, te invita a observar con más atención, con más sensibilidad, con una mente más abierta. Porque entender la realidad no es imponer una única visión, sino explorar la diversidad de formas en las que puede ser interpretada. Y en ese proceso, descubres que la verdad no es algo que simplemente se posee, sino algo que se investiga, se experimenta y, en cierta medida, también se crea. Y cuando llegas a ese punto, ya no puedes volver a ver el mundo de la misma forma, porque algo dentro de ti ha cambiado de manera irreversible. Y ese cambio, aunque no siempre sea cómodo, es precisamente lo que te acerca a una comprensión más profunda de lo que significa estar vivo. Llega un punto en el que ya no puedes volver atrás, un punto en el que lo que has visto, lo que has comprendido, lo que has cuestionado, se queda contigo de una forma que no puedes ignorar, como si una parte de ti hubiera despertado y ya no pudiera volver a dormir, obligándote a mirar la realidad con una claridad que antes no tenías. Y esa claridad no siempre es cómoda, porque implica ver aspectos de la vida que antes pasaban desapercibidos, implica reconocer que muchas de las seguridades que sostenían tu mundo eran más frágiles de lo que parecían, construcciones que funcionaban mientras no las cuestionaras demasiado. Pero ahora las has cuestionado, y eso cambia todo, porque cuando empiezas a ver las grietas en lo que antes parecía sólido, ya no puedes fingir que no existen, ya no puedes aferrarte a las mismas ideas con la misma inocencia. En ese momento, la vida deja de ser algo automático y se convierte en algo consciente, cada pensamiento, cada decisión, cada interpretación pasa por un filtro diferente, un filtro que no busca simplemente confirmar lo que ya creías, sino entenderlo más profundamente. Y en ese proceso, te enfrentas a una elección silenciosa pero constante, la de seguir buscando certezas que te tranquilicen o la de aceptar la complejidad de una realidad que no siempre se deja reducir a respuestas simples. Aceptar esa complejidad no significa perderte, significa aprender a moverte dentro de ella, desarrollar una forma de estabilidad que no depende de tener todas las respuestas, sino de confiar en tu capacidad de adaptarte, de observar, de aprender. Esa confianza no aparece de un día para otro, se construye poco a poco, a través de la experiencia, a través de los momentos en los que decides no huir de la incertidumbre, sino permanecer en ella el tiempo suficiente como para entenderla. Y es en esos momentos donde ocurre algo transformador, algo que no siempre se puede explicar con palabras, una sensación de conexión con la realidad que no depende de conceptos ni de teorías, sino de una experiencia directa, más profunda, más auténtica. Empiezas a darte cuenta de que la verdad no es solo una idea que puedes analizar, sino también algo que puedes vivir, algo que se manifiesta en la forma en la que experimentas cada instante. Y esa experiencia no es fija, cambia, evoluciona, se adapta, igual que tú, lo que significa que la relación que tienes con la verdad también está en constante transformación. Eso puede parecer inestable, pero también es profundamente real, porque refleja la naturaleza dinámica de la vida, una vida que no se detiene, que no se congela en una única forma de ser. En ese flujo constante, encuentras una nueva forma de equilibrio, una que no depende de aferrarte a algo inmóvil, sino de aprender a moverte con lo que cambia, de encontrar estabilidad en medio del movimiento. Y esa forma de equilibrio es más difícil de alcanzar, pero también más profunda, porque no se rompe fácilmente, no depende de una sola idea, sino de una comprensión más amplia. A medida que integras esta forma de ver la realidad, tu forma de vivir también cambia, se vuelve más consciente, más intencional, menos automática. Ya no reaccionas de la misma manera, no interpretas todo desde el mismo lugar, hay una pausa, un espacio entre lo que ocurre y cómo respondes. Ese espacio es donde realmente comienza la libertad, no una libertad superficial, sino una libertad profunda, la de poder elegir cómo interpretar lo que vives. Y en esa elección, descubres que tienes más poder del que imaginabas, no sobre todo lo que ocurre, pero sí sobre el significado que le das.
Ese significado es lo que da forma a tu experiencia, lo que convierte un mismo evento en algo completamente distinto dependiendo de cómo lo interpretes. Y al darte cuenta de eso, entiendes que la verdad no es solo algo que está ahí fuera, sino también algo que se construye dentro de ti en cada momento. Eso no significa que todo sea relativo, significa que tu participación en la realidad es más activa de lo que pensabas, que no eres solo un observador, sino también un creador de sentido. Y esa comprensión cambia la forma en la que te relacionas con la vida, porque ya no esperas que todo tenga un significado predefinido, empiezas a construirlo conscientemente. En ese proceso, la incertidumbre deja de ser un enemigo y se convierte en un espacio de posibilidad, un lugar donde pueden surgir nuevas formas de entender, de vivir, de experimentar. Y cuando llegas a ese punto, algo dentro de ti se alinea de una manera distinta, más profunda, más auténtica, como si finalmente estuvieras viendo la realidad sin tantas capas intermedias. Y es ahí donde todo cobra sentido de una forma diferente, no porque tengas todas las respuestas, sino porque has aprendido a vivir con las preguntas. Y justo en ese momento, cuando crees que has entendido algo, aparece una última pregunta que lo cambia todo. ¿Y si la verdad siempre estuvo dentro de ti?